Buenas noches para todos. Y me gustaría que a medida que se va desarrollando este tema, pienses en vos mismo. Bien, porque a veces tengo la tendencia a decir, qué bueno que Ángel está escuchando esto, ¿no? No sé si solamente me pasa en mí, pero la idea es esta, que mientras vas escuchando y leyendo lo que vamos a leer de la palabra de Dios, piensen más bien, bueno, ¿y qué hay de mí? ¿Cómo estoy yo en esto? ¿Cómo estoy utilizando esto que estamos conversando, que estamos hablando? Y la idea es que sea un mensaje un poquito distinto, quizá más breve que lo habitual, pero no menos intenso y práctico. Ahí tengo a Gaby que me va a estar ayudando con una presentación. Ahora ahí que va a aparecer ahí, tiene que tener más de 30 años para conocer a ese personaje. Es un héroe de la infancia, es un héroe de los años 80, ¿no? 80, 90. He-Man, ¿no? He-Man. Algunos quizás no lo conocen, pero por acá dice con el poder de Grayskull, dice el Selene que también veía esos capítulos. He-Man era un héroe bastante particular, ¿no? Porque cuando estaba en su situación normal, era un pusilánime, era demasiado divertido. Sí, él y su tigre, ¿no? Pero cuando la situación lo apremiaba y había que salvar a alguna persona, y había que, dar vuelta a alguna injusticia, él tenía un poder mágico que invocaba, ¿no? Entonces levantaba la espada así y decía, por el poder de Grayskull, que era un lugar mágico que estaba por allí cerca, y recibía poder. Y después de que recibía esto, ahí está. Miraba así a la espada y decía, ya tengo el poder. Esa es la frase de Fima. Ya tengo el poder. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Aparte de ser solamente una introducción. Tiene que ver con el título. Un poco de esto que vamos a hablar, la siguiente Gaby, es justamente eso, ¿no? Pensar en ya tengo el poder. No me quede la presentación. Tú y yo tenemos poder. Tú y yo tenemos poder. Y te invito a pensar con los pasajes que vamos a ver y realmente en el poder que tú tienes, tu mano, en tus labios, tus actitudes. Tenemos un poder muy importante, muy especial, podríamos decir muy poderoso, valga la redundancia, que tanto puede ser para el bien como para el mal. Para mucho mal o para mucho bien. Y ahora vamos a pensar en eso, pero como tenemos poder, el siguiente superhéroe tenía una frase así muy conocida, este es Herón de Len, que decía, un gran poder implica una gran responsabilidad. Era una frase de película, pero muy, muy cierta, muy verdadera, ¿verdad? Pues cuando uno quiere un poder entre manos, ¿cómo lo va a usar? Tiene la gran responsabilidad de usarlo bien. Todo, ¿no? ¿Verdad? Tiene poder, pero ¿cómo lo iba a usar? ¿Lo iba a usar para bien o lo iba a usar para cosas de...? Un gran poder siempre implica una gran responsabilidad. Y ahora vamos a pensar en esos dos puntos de vista diferentes. De poder que tú tienes y que yo tengo, que puede hacer mal o bien. Vamos a leer Romanos, capítulo 14, desde el versículo 13. Un pasaje muy conocido o bastante conocido, que no lo vamos a ver profundamente, no lo vamos a desgranar como merece este pasaje, lo vamos quizás sobrevolar más bien, porque nos vamos a concentrar en eso, en mirar en este pasaje qué poder que tiene el creyente. Y sabes una cosa, estamos hablando del creyente de aquí. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos hablando del creyente misionero, del creyente que es anciano, que es líder, que es colaborador. El creyente vamos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos poder. Y dice Romanos 14, 13.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme en amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mundo edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado y que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo se está refiriendo a una situación que vale la pena pensar, digamos, el trasfondo, ¿no? Acá en la iglesia de Roma habían hermanos que eran débiles en la fe y que eran, podemos decir, muy escrupulosos y que consideraban que algunas comidas estaban mal consumirlas y era pecado. Y que, bueno, eso no lo podían hacer, no lo querían hacer. Aunque no había limitación real para eso. No apare que la comida era inmunda, pero para ellos sí lo era. Y entonces no consumían estas comidas, estoy pensando en los sacrificados a los ídolos. Pero no solamente no la comían, sino que jugaban a lo que sí comían. O sea, decían, si vos comes eso, vos sos un pecador, tan lejos de Dios, no sos espiritual, etc. Porque jugaban a lo que sí la comían. Y por otro lado había hermanos que eran fuertes en la fe, que sabían que los ídolos no eran nada, que esa comida se podía comer tranquilamente, y que no solamente eso, sino que estaban dispuestos a comerlo delante de los otros y menospreciaban aquellos que tenían esa fe más débil, más más en pañal, por decirlo así. Entonces había este juego de juzgar por un lado, menospreciar por el otro, y Pablo va a afrontar esta situación que había en la iglesia de forma muy, muy directa y muy frontal, y él no la trata como que era una escaramuza, que no pasaba nada, ¿no? Sino que la afronta como algo bastante duro, severo y complicado, y que podía traer serias repercusiones sobre la iglesia. Y por eso dice, y hace toda este desarrollo de todo el capítulo 14 y parte del 15, pero vamos a concentrar en eso que leímos. Y vamos a pensar en esos poderes que tenían los hermanos y que tenemos nosotros acá. Ahora la siguiente, Gaby. Y la siguiente. Ahí está. Tienes poder para. Lo primero que quiero pensar con ustedes es que cada hermano al que Pablo se está dirigiendo, y a través de la Escritura a nosotros, cada uno de nosotros tiene poder para hacer tropezar a los otros. Vos, yo, tenemos poder para hacer tropezar al hermano. Y esto es tremendo. Y amerita un pensamiento y una reflexión para cada uno de nosotros. Yo puedo hacer tropezar a un hermano por mis actitudes, por mis palabras, cuando menosprecio a alguien, cuando juzgo a alguien, cuando hago algo que ofende a otro, puedo estar poniéndole tropiezo. Cuando hago algo que hace tropezar, que se ofenda o que se debilite, como dice ahí el versículo 21, estoy poniéndole tropiezo al hermano.
Y cuidado con poner tropiezo a los hermanos. Cuidado con poner tropiezo a los otros. Con mis palabras, con mis actitudes, con mis hechos. Con mi forma de vivir. Porque Jesucristo dijo, y tampoco lo trató de una forma como que no pasaba nada. Jesucristo dice que, más le convendría que se ponga una soga al cuello atada a una piedra de molino que se tire al mar a aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, de sus hijos. O sea que para Jesús no era una cosa pequeña y sin importancia. Si yo menosprecio a mi hermano, si yo meto un chisme del hermano, si yo murmuro del hermano, si hablo de él mal cuando él no está, no si lo halago, ¿verdad? Pero si hablo de él mal cuando él no está, le estoy poniendo un tropiezo y tengo que ser consciente de ello. Puedo hacerlo tropezar. Cuando no reconozco algo bueno que mi hermano hace, nunca lo reconozco, también no es una buena actitud. Cuando critico a mi hermano, cuando me quejo de él o de ella, cuando comento a otros algo que no estoy de acuerdo, todas esas actitudes pueden hacer poner tropiezo a un hermano. Por eso este pasaje dice bien claramente, decidan no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Qué está diciendo? Hermano, hermana, hace un esfuerzo voluntario y consciente, intencional, por no usar este poder, por no usarlo nunca, por nunca ponerle tropiezo a un hermano o una hermana, porque es un poder destructivo, es un poder que puede hacer estragos. Y un tropiezo es cuando uno hace así, ¿no? Y de repente, capaz que se endereza y no se cae, porque eso es cuando se obstaculiza ahí el paso y bueno, tiene riesgo de caído, no necesariamente cae. Pero nosotros no solamente tenemos el poder de hacer tropezar, sino que acá dice más. Dice el versículo 15, al final, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por supuesto que no se refiere a la perdición eterna, sino a se arruine, se eche a perder. Debería ser una traducción que a nosotros nos entendemos mejor, digamos. Arruinar. Vamos arriba de la segunda, primera y segunda. Ahí está. Arruinar. Y acá dice más la palabra de Dios, ¿no? Porque no dice arruinar a la hermana. A propósito, Pablo dice, arruinar a aquel por quien Cristo murió. Y esto nos tendría que hacer poner la piel de gallina y temblar un poco. Yo con mis actitudes puedo echar a perder la vida espiritual de alguien. Puedo arruinarlo. Vos podés arruinar. Este es un poder que tenemos. Lo tenían los hermanos de Roma, lo tenemos nosotros. Ahora hay que comprender una cosa, ¿no? Cuando una persona se aleja del Señor, obviamente se va a alejar también de la iglesia, es una decisión personal, es una decisión individual. Es algo que está tomando delante de Dios, está diciendo, bueno, por tal y cual causa, yo me alejo del Señor, me alejo de la iglesia, y es su decisión. Esa persona, ese hermano, no le va a poder decir al Señor, yo me alejé de ti porque aquel me ofendió, porque aquel me miró mal, porque aquel no me saludaba. No va a ser de recibo eso delante del Señor, ¿verdad? Porque el Señor murió por esa persona, murió por esa mata. O sea que hay que comprender que la responsabilidad es individual. Pero qué triste es que yo haya contribuido a eso, que yo haya dado un argumento para que esa persona se aleje, por haber sido el tropiezo. Por supuesto que será una excusa ante Dios, pero que no seamos utilizados como argumentos por nuestras malas actitudes. Yo no quiero ser eso, hermano, y espero que vos tampoco quieras. La frase es muy fuerte porque dice llevar a la ruina, que esa persona se extravíe por lo que yo hago o por lo que yo hice. Es un poder
demasiado grande, una responsabilidad demasiado grande, o para no tenerla en cuenta. Así que, hermanos, cuando yo decido hacer algo malo y persistir en ello, dañando a otros, cuidado. Cuando yo decido, bueno, yo voy a andar en este pecado, es mentira que solamente en mi vida yo hago lo que yo quiero. No es así. Siempre voy a influir sobre lo que tengo a mi alrededor. A la manera de Acán, ¿se acuerdan? Cómo llegó aquel del anatema y lo escondió, pero perjudicó a todo el pueblo y hubieron hasta muerte por eso. Pero yo también cuando decido, bueno, yo me voy a ir allá y que se manejen y daño a otros, cuidado, porque eso no va a quedar impune. Mi mal ejemplo, mi inconducta, puede hacer que otros se extravíe y que el Señor nos libre de eso. Que el Señor nos libre de eso. Pero si esto fuera poco, que no lo es, el versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La comida era el problema que ellos tenían, pero esto se aplica a cualquier cosa, ¿verdad? Destruir la obra de Dios. Yo creo que estas palabras son muy fuertes, ¿no? Lo que está diciendo acá es que cada uno de nosotros, vos como creyente, tenemos el poder de destruir la obra de Dios. Dice eso su Biblia, ¿no? Hermano, Dios está haciendo una obra, ¿verdad? Dios edifica las vidas de los hermanos. Dios la construye. Pero esa obra que Dios hace de edificar la vida, yo la puedo destruir. Y así como puedo hacer que alguien tropiece y que se caiga, puedo arruinar la obra de Dios. Hermanos, hasta puedo destruir una iglesia. No la iglesia universal, ¿verdad? Pero sí puedo destruir una iglesia local. Puedo arruinar la obra de Dios por lo que hago. Y vos también. Entonces es un poder tremendo. Tremendo. Hermanos, qué complejo que es edificar, ¿no? Para los que son constructores, ¿eh? Hay que saber, para edificar algo que sea lindo, que sea disfrutable, ¿no? Por ejemplo, para una familia, un oficial, albañil, tiene que saber, tiene que tener experticia, tiene que amar lo que hace, tiene que hacerlo bien. Ahora, cualquier nabo con una maceta rompe todo, ¿es así o no? Es así. Un maestro hace una obra maestra en un lienzo, la pinta solamente como él la podría haber pintado, puede llevarle años, darle cada detalle. Cualquier nabo con una lata de pintura la echa a perder. ¿Es así o no es así? Es así. O sea que construir es muy trabajoso, lleva mucha experticia, mucho cariño, mucho amor por lo que uno está haciendo. Destruir no hace cualquiera. En un ratito nomás. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque si yo tengo el poder para hacer tropezar al hermano, arruinar a aquel por quien Cristo murió y destruir la obra de Dios, tengo que ser consciente de eso. No quiere decir que si yo hago eso quede impune, ¿verdad? No va a pasar. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá ahí. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios. Y Dios se va a adorar eso. Si alguien destruye el templo de Dios, que le así va. Pero tengo el poder de hacerlo. Digamos, vos tenés el poder. Yo tengo el poder con mis actitudes, con mis palabras, con mis hechos. Es un poder que da escalofríos, que potencialmente todos lo tenemos y que nunca tenemos que usar. Es un poder que nunca debemos usar. Pero gracias al Señor tenemos otros poderes. Gracias a Dios tenemos otros poderes. Poderes que también el Señor nos ha dado, que ha puesto en nuestra mano, que son poderes para bendecir. Poderes para hacer el bien a otros, para edificar a otros, para ayudarles, para considerarles. Y vamos a leer entonces Santiago 5, 19 y 20.
Y este pasaje también está dirigido al creyente de a pie. No está dirigido a los ancianos solamente, ni tampoco a los que son obreros en la obra de Dios. Es para el creyente, para el hermano. Por eso empieza así, hermanos, dice Santiago. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno, cualquiera, ¿verdad? Y alguno le hace volver, sepa que en que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué precioso este podaco. Vamos a leerlo de vuelta. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entendemos esto. Está hablando a los hermanos de un hermano que se apartó. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Y tenemos este poder. A ver en la siguiente, Gaby. Poder para hacer volver. ¿Tenemos poder para hacer tropezar? Lamentablemente lo tenemos. Pero tenemos poder, dice acá, potencialmente para hacer volver a la paz. Para hacer volver, como dice acá, al pecador del error de su camino. Qué precioso. Y dice si alguno, o sea que con ser hermano alcanza, podemos hacer volver al apartado, al extraviado. Por supuesto con ahora el Espíritu Santo, el poder de Dios. Hay palabras que sacan. Esto es un contrapoder que esto se opone al primero que veíamos de lo mal, ¿no? Hay palabras que sanan. Hay palabras que edifican. Hay palabras que son como medicina al corazón. Hay actitudes que pueden hacer recapacitar a otros. Actitudes inesperadas que pueden hacer que el que está apartado vea a Cristo de vuelta a través de nosotros. Hermanos, podemos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Podemos construir la obra de Dios y podemos reparar lo que se ha roto. La gracia de Dios tiene que ser no solamente entendida, vivida, pero también proclamada. Y podemos ir y pedir perdón. Y podemos decir el perdón. Son palabras poderosas. El decir, te queremos. ¿Sabes qué? Estoy orando por vos. Vamos a juntarnos a conversar un rato. Mirá, contá conmigo para ayudar. Hermanos, qué poder tan especial que pone en vos el Señor por su Espíritu, ¿no? Hacer volver. Que vuelva primero a Dios y que vuelva también a la iglesia. Que vuelva del camino en que se ha extraviado. ¿Saben una cosa? Solo con mantenernos firmes en el camino, estamos dando un mensaje, ¿verdad? Todos aquellos que seguimos adelante con el Señor, estamos dando un mensaje. Aquellos que están apartados, extraviados. Estamos diciendo, mira, se puede seguir con el Señor. Se puede seguir. El Señor me sostiene. Está bueno, ya es un mensaje de por sí. Pero cuánto mejor cuando ese mensaje se lo llevamos a esa persona extraviada y le decimos, mira, Dios te ama, todavía hay una oportunidad. Y le aplicamos directamente a su corazón. Pero no solamente nos dice hacer volver, también tenés poder para salvar de muerte un alma. Salvar de muerte un alma. ¿Sabías que sos un potencial rescatista espiritual? Salvar de muerte un alma. Cuando alguien hace volver a otro, lo está salvando. Lo está salvando quizá de la muerte. Porque la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y apartarse del Señor es un camino de muerte. Se está alejando de la vida esa persona.
podría ser que pasara como pasaba en Corinto, que había algunos que prematuramente estaban durmiendo, ¿se acuerdan? ¿No? Corintios 11. O sea, algunos debilitados, otros enfermos y otros duermen. Duermen quiere decir que no estaban entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado no arrepentido, no confesado y persistiendo en el pecado puede llevarte a una muerte prematura. Entonces, cuando vos salvás a un hermano, cuando vos así volvés a un hermano apartado, de alguna manera podés estar salvando de muerte a esa persona. Qué tremendo, ¿no? Hacer volver a alguien del error de su camino, de su orgullo, de su obstinación, de su pecado, es hacerle venir a la vida otra vez. Es una verdadera misión rescate. Pero también dice, cubrirá multitud de pecados. El pecado, como veíamos hace algunos días, trae otro pecado. Y otro pecado para encubrirlo. Habitualmente es eso. Cuando nos hemos extraviado en el camino y empezamos a caminar ese camino descendente, la verdad es que no sabemos a dónde podemos caminar. Pero cuando uno hace volver al hermano, se rompe esa madeja. Se cesa esa sumatoria de pecados. Y aparece el perdón de Dios y aparece la restauración. Y qué precioso que podamos nosotros estar en esa dinámica que el Señor quiere que estemos. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fue sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La iglesia tiene que ser una comunidad de gracia, ¿verdad? De restauración. Cuando hacemos volver a un hermano, no estamos hablando solamente que vuelva a la iglesia. También estamos hablando de que vuelva el Señor. No estamos pensando que vuelva a la iglesia de Manga, ¿verdad? Que vuelva el Señor. El congregarse va a ser un fruto después de su arrepentimiento, de su vuelta al Señor Jesucristo. Que lo estamos pensando que vuelva al Señor. Lo demás viene en forma natural. Nuestro objetivo es que vuelva el camino, que vuelva a Cristo. Así que, hermano, hermana, no necesitas levantar una espada para pedir poder, como se Kiman, ¿no? Ya tenés el poder. Tenés el poder para el mal y tenés el poder para el bien. Nosotros decidimos cada uno qué poder vamos a usar. Pero allí, recordando ese versículo, ahí está He-Man que te mira y dice, ¿qué vas a hacer? ¿No? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso sí es un poder para usar, para desarrollar, para experimentar entre nosotros. Pero quería darles un desafío antes de bajar y que Barito quieran. ¿Tenéis el celular? Bueno, ahora sí pedirlo a que pienses en alguien que se ha apartado. Capaz que tenés a alguien en tu corazón, capaz que el Señor puso a alguien en tu mente. Vamos a mandar un mensaje. ¿Se animan? Cada uno un mensaje que tiene como objetivo que empezar a hacer volver a un hermano. Capaz que lo lee, capaz que lo desecha, pero tu tarea es de rescatista, ¿no? O sea que hay que empezar a tender puentes, a tirar lazos. Capaz que le puede decir eso, ¿no? Estoy orando por vos. Hay esperanza. El Señor quiere darte otra oportunidad. Ponele lo que vos quieras. Pagar un minuto y después podemos orar. No lo compartas con el que está cerca. Eso es entre vos y Dios. Y si después esa persona quiere hablar, qué bendición.
Bien. Y ahora al mensajito lo vamos a completar con una oración. Y te invito también que ores allí donde estás, por ese poder que Dios te dio, para usarlo bien, y por ese hermano o hermana que querés hacer volver.